Me llamo Alejandro, y esto sucedió cuando estaba en mi segundo año de la universidad. No conseguí dormitorio después del primer año, así que tuve que buscar alojamiento fuera del campus. Para resumir la historia, terminé en una cooperativa que formaba parte de una comunidad de 3 casas, no muy cerca del campus, pero tampoco demasiado lejos. No era lo ideal, pero era barato y no tenía muchas opciones. Además, tenía una bicicleta, así que no me importaba el tiempo extra de viaje. La mayoría de los residentes eran estudiantes jóvenes como yo, pero había algunas excepciones. Un par de exalumnos, 1 o 2 asistentes de profesor y algunas personas mayores que estaban terminando sus estudios. Pero la persona que más me llamó la atención fue una mujer mayor que vivía en una de las otras casas. Por lo que pude notar, debía tener unos 50 años, aunque parecía mayor. Tenía el cabello canoso y caminaba con una ligera cojera, como si tuviera una lesión en la espalda. Era muy callada y casi siempre se mantenía al margen. Siempre tenía una expresión vacía en el rostro. Asumí que tenía alguna conexión con la universidad. Tal vez era profesora o exalumna, pero nadie lo explicó y yo no pregunté. La primera vez que la vi hacer algo extraño fue en nuestra cocina común. Lo raro era que las otras 2 casas tenían sus propias cocinas, así que no entendía por qué ella estaba allí. No cocinaba, no comía ni hablaba con nadie. Simplemente se quedaba de pie mientras los demás cocinábamos, hablábamos y poníamos música. No intentó unirse a la conversación, solo nos observaba en silencio. En varias ocasiones me encontré con su mirada y, por alguna razón, sentía que me estaba observando a mí en particular, aunque sabía que eso era poco probable. Nadie parecía prestarle atención, lo cual también me pareció raro. Tal vez sabían algo que yo no. Días después, estaba en mi habitación haciendo tarea cuando la volvió a ver. Miré por la ventana y allí estaba, observándome desde la calle. Ni siquiera estaba en la acera, sino en medio del camino. Ya era tarde y hacía frío, así que debía estar congelándose. No podía decir si miraba. No sé por qué lo hice, pero le saludé con la mano en un intento de ser amable. En el momento en que lo hice, me arrepentí de inmediato. No me devolvió el saludo. En su lugar, comenzó a saltar emocionada y luego corrió hacia una de las otras casas, presumiblemente la suya. Esa noche le pregunté a uno de mis compañeros de casa sobre ella. Me dijo que la mujer siempre había estado allí y que lo mejor que podía hacer era ignorarla, como hacían todos. Pregunté más, pero realmente no sabía nada. Solo repetía lo que alguien le había dicho cuando se mudó. No me quedé satisfecho con esa respuesta, así que seguí preguntando hasta que alguien me dio una explicación. Un estudiante mayor que vivía en su misma casa me dijo que estaba asociada con la universidad y que era un poco extraña, pero que nunca había sido violenta. Le pregunté por qué nadie encontraba eso tan raro como yo, y me dijo que no podían controlar quién vivía allí, ya que eso dependía del administrador de la propiedad. Una noche la cosa se puso peor. Salí de mi habitación y casi chocé con ella. Estaba parada en el pasillo, justo frente a mi puerta. Me sobresalté tanto que di un salto hacia atrás. Eran pasadas las 12 de la noche y la casa estaba en silencio. No dijo nada, apenas reaccionó. Simplemente se giró y se alejó, como si el intruso hubiera sido yo. Días después, perdí la llave de mi habitación. Era un problema, porque aunque la mayoría de la gente dejaba sus puertas abiertas, yo no podía dormir tranquilo sabiendo que cualquiera podía entrar. Una noche me desperté sin razón aparente, hasta que lo escuché. Había un leve golpeteo en mi armario cada 20 segundos, como si algo se estuviera moviendo adentro. Me levanté con cautela, traté de calmar mi respiración y abrí la puerta de golpe gritando. Tal como lo temía, la mujer estaba allí. Tenía una de mis corbatas enredada en su cuello y sujetaba un cuchillo de cocina. Al verme, se lanzó hacia mí. Luché con ella y logré desarmarla.
Pedí ayuda y mis compañeros acudieron rápidamente. Llamaron a la policía y se la llevaron. Días después, nos enteramos de la verdad. Era la hermana del administrador de la propiedad. Tenía problemas mentales graves. En lugar de conseguirle ayuda, él simplemente la había dejado. Me siento mal por ella, pero eso no borra el hecho de que intentó matarme. No sé por qué se había obsesionado conmigo, pero solo espero no vivir algo así otra vez. Estoy por graduarme y sí, extrañaré la universidad, pero nunca podré recordar esos años sin pensar en aquella noche. Mi nombre es Carlos, y aunque esta no es realmente mi historia, presencié todo lo que ocurrió, así que la contaré de todas formas. He vivido en una casa modesta de 2 pisos con mi esposa, Mariana, durante casi 20 años. Nuestros hijos ya se han independizado y han formado sus propias vidas, y no podría estar más orgulloso. Pero lo que estoy a punto de contarles sucedió el año pasado. Alguien se mudó a la casa de enfrente, lo cual me alegró porque ya estaba cansado de ver una casa vacía cada vez que miraba por la ventana. Estoy jubilado, así que paso mucho tiempo en mi porche, leyendo, tomando café, disfrutando del clima con Mariana o simplemente escuchando música. También soy fanático de los podcasts de crímenes reales. El nuevo vecino era un joven, tal vez de unos 25 años. Conducía un BMW lujoso y vestía ropa llamativa, así que asumí que tenía dinero e intentaba aparentarlo. No quiero dar una mala impresión de él, porque en realidad era un buen tipo. Se presentó a nosotros unos días después de mudarse. Su nombre era Esteban y, como supuse, había terminado la universidad recientemente. Era un chico inteligente y se llevó muy bien con Mariana. Hablaban de deportes y hasta compartía historias de su juventud que yo no había escuchado en mucho tiempo. Esteban nos contó que trabajaba en la industria del entretenimiento y que hacía trabajos freelance para una celebridad de internet. No entendí mucho a qué se refería, pero parecía ser un negocio rentable. Como dije antes, se veía que tenía dinero. También habló de inversiones con Mariana y nos contó sobre algunas de sus apuestas en el mercado de valores. En general, parecía un buen muchacho. Las cosas fueron normales durante unos meses. Como pasaba mucho tiempo en mi porche, a menudo veía a Esteban saliendo de su casa y me saludaba con la mano. Yo siempre le devolvía el gesto. No recuerdo exactamente cuándo empecé a notar a la misma chica visitándolo con frecuencia. Conducía un convertible blanco y era bastante joven. Para ser sincero, se vestía de manera un poco provocativa, lo cual no me parecía del todo adecuado. Supuse que era su novia, ya que tenía una llave 1 o 2 veces por semana. Su auto aparecía cuando Esteban no estaba en casa. Entraba, se quedaba un rato y luego se iba. No entendía del todo lo que hacía allí, pero hoy en día los jóvenes tienen formas de relacionarse que yo ya no comprendo, así que no me metí. Una noche, finalmente los vi juntos. Esteban estacionó su auto con ella en el asiento del copiloto. Eso confirmó mis sospechas de que era su pareja, pero poco después, todo empezó a cambiar. Una tarde, mientras cuidaba mi jardín, escuché gritos desde la casa de enfrente. Esteban y la chica estaban discutiendo en el camino de entrada. No entendí de qué hablaban, pero no hacía falta. Ella agitaba los brazos y le gritaba de manera agresiva. En un momento, parecía que iba a golpearlo. Finalmente, subió a su auto, azotó la puerta y salió a toda velocidad. Esteban simplemente negó con la cabeza y entró a su casa. Ni siquiera creo que me haya visto. Pensé que era una discusión de pareja, nada fuera de lo común. No era mi asunto, así que no interferí. Pero luego noté que el auto de la chica seguía apareciendo frente a su casa cuando él no estaba. No una, ni dos, sino varias veces. Se lo mencioné a Mariana, pero ella dijo que no debía meterme en la vida del joven. Estuve de acuerdo, pero entonces llegó la noche en que todo se salió de control. Mariana y yo dormíamos cuando nos despertaron las sirenas de la policía.
Salimos de inmediato, junto con varios vecinos, para ver qué pasaba. La casa de Esteban estaba rodeada de patrullas y una ambulancia. Vimos cómo los policías sacaban a la chica esposada. No luchó ni gritó, solo se dejó llevar con la mirada vacía. Luego, vimos a Esteban salir en una camilla, cubierto de sangre. Mariana ahogó un grito al verlo. No lo volvimos a ver durante una semana, y la preocupación nos consumía. Cuando finalmente regresó, Mariana y yo fuimos a visitarlo. Nos dejó entrar sin problema y nos contó todo. Resulta que la chica, cuyo nombre era Laura, había confesado todo a la policía. Para empezar, ella no debía tener una llave de su casa. Había robado una copia y la replicó sin que Esteban lo supiera. Con el tiempo, empezó a exigirle cosas, cenas lujosas, joyas, viajes caros. Cuando él se negó, se volvió posesiva y agresiva, y la relación se deterioró rápidamente. Cada vez que ella aparecía sin previo aviso, era porque había rastreado la ubicación de Esteban a través de su teléfono, algo que ni siquiera sabía que era posible. No solo había revisado todas sus pertenencias, sino que también había instalado cámaras ocultas en su habitación. Cada vez que iba a su casa cuando él no estaba, era para cambiar las baterías y asegurarse de que las cámaras siguieran funcionando. La discusión que escuché fue cuando Esteban intentó terminar con ella. Laura se negó y él, para evitar problemas, aceptó tomarse un tiempo. Pero ella ya lo había visto todo a través de las cámaras. La noche siguiente, entró a su casa con un cuchillo. No voy a describir lo que sucedió, pero de algún modo, Esteban logró defenderse y reducirla, aunque sufrió heridas graves. Los doctores dijeron que estuvo a 1 centímetro de necesitar cirugía o incluso de morir. Intentamos consolarlo, pero estaba visiblemente afectado. Antes de que nos fuéramos, nos dijo que había aprendido la lección sobre presumir su dinero, especialmente frente a ciertas personas. Poco después, se mudó. Dijo que ya no se sentía seguro allí. Nunca volvimos a verlo. Rezo para que esté bien. Nadie debería pasar por algo. Mi nombre es Alejandro y esta historia sucedió cuando me mudé a mi nueva casa, buscando un nuevo comienzo. No entraré en detalles, pero digamos que tuve una mala experiencia con una ex que hizo imposible quedarme en mi antigua ciudad. Gané algo de dinero temprano en la vida y tomé malas decisiones sobre el tipo de mujeres con las que me rodeaba. Lección aprendida. El vecindario al que me mudé era muy agradable, baja delincuencia, tranquilo, en su mayoría familias. Las casas estaban bastante separadas, lo cual me gustaba, pero por alguna razón, la propiedad junto a la mía estaba mucho más cerca de lo normal. Y, por cierto, esa casa era enorme. Cuando la vi por primera vez, pensé que podría albergar fácilmente a una familia de 10 personas. Al principio, asumí que una gran familia vivía allí, con bisabuelos y todo, pero estaba completamente equivocado. A pesar de que quería pasar desapercibido, no quería ser un vecino grosero, así que me presenté con todos en el vecindario. Por alguna razón, dejé para el final a mis vecinos de al lado. No sé por qué. Todos los demás que conocí parecían realmente amables y genuinos. Diría que el 90% eran padres de niños pequeños. Y sí, todos se veían un poco intimidantes, solo por lo exitosos que parecían. No estaba seguro de cómo un joven soltero de 20 y tantos años como yo encajaría en una comunidad así, pero eso era más una preocupación personal. Cuando finalmente fui a conocer a mi vecino de al lado, ya estaba agotado de hablar con extraños todo el día. Sabía que si regresaba a casa sin hacerlo, nunca encontraría la motivación para presentarme, así que me armé de valor y caminé por su entrada. Estaba acostumbrado a que me abriera la puerta a alguien de mediana edad, así que cuando un joven con un corte de cabello mullet me abrió, me sorprendí. Parecía incluso más joven que yo, lo cual me desconcertó. Me recuperé rápidamente y le di mi discurso de recién llegado al vecindario.
Antes de que pudiera terminar, me interrumpió con una gran sonrisa y dijo algo como: «Vaya, alguien nacido en mi década. ¡Qué sorpresa tan agradable!». Me reí y le dije lo mismo, confesándolo fuera de lugar que me sentía entre tantas familias con niños. Me dijo que no me preocupara, que la mayoría de la gente se presentó como Diego y me invitó a tomar una copa algún día. Me encogí de hombros y le dije: «¿Por qué no ahora mismo?». Esperaba que se riera y me invitara a entrar, pero en cambio miró por encima del hombro, como escaneando su sala de estar, y luego volvió a mirarme diciendo que le gustaría, pero que estaba ocupado trabajando. Le pregunté en qué trabajaba, porque me pareció una pregunta normal, y su sonrisa se desvaneció un poco. Después de una pausa extraña, se rió y simplemente dijo finanzas, sin dar más detalles, lo cual me pareció raro. Le dije justo y le pregunté si tenía compañeros de casa. Para mi sorpresa, me dijo que vivía solo, lo cual era una locura considerando lo grande que era la casa. Seguimos conversando unos minutos más y me dio su número antes de volver a entrar. Me alegré de que alguien de mi edad viviera aquí, especialmente porque parecía un tipo relajado, pero no podía dejar de pensar en lo extraño que era que alguien así viviera completamente solo. Pasaron unas semanas sin que ocurriera nada destacable. Le envié un mensaje a Diego para intentar hacer planes, pero siempre se disculpaba diciendo que estaba muy ocupado. Eventualmente, me di por vencido. No de mala manera, simplemente haz lo tuyo. Nunca vi a nadie entrar o salir de la casa de Diego. Nada de visitas, fiestas ni comida a domicilio. Lo raro era que su coche siempre estaba en la entrada. Trabajando desde casa, mi oficina en el tercer piso daba directamente a su propiedad, por lo que era difícil no notar su casa cuando miraba por la ventana. Una noche de miércoles, me desperté a las 2 de la mañana con la música a todo volumen. Como duermo con la ventana abierta, supuse que por eso me desperté tan fácilmente. Pensé que era parte de un sueño, pero me equivoqué. Miré por la ventana y vi 7 coches alineados en su entrada. Diego estaba teniendo una fiesta. No soy de los que se quejan del ruido, pero era entre semana y el volumen era insoportable. Decidí ir y pedirle que bajara la música. Al llegar, golpeé la puerta, pero nadie respondió. Intenté girar el pomo y, para mi sorpresa, la puerta se abrió sola. Dentro, vi un montón de zapatos en la entrada, al menos 10 pares. Pero la casa estaba vacía. La música no era... Había un sótano con una puerta entreabierta. Bajé y vi a 3 hombres mayores con ropa de trabajo, gafas protectoras y guantes de goma. Olía fuertemente a cloro. En ese momento, sentí que mi vida estaba en peligro. Me di la vuelta y subí las escaleras corriendo. Al llegar a mi casa, miré por la ventana. 8 hombres salieron de la casa de Diego, buscando algo en el patio y la calle. Diego no estaba con ellos. A la mañana siguiente, Diego y su coche habían desaparecido. Sus paquetes se acumularon en la puerta y la hierba creció sin ser cortada. Ninguno de mis vecinos recordaba haber oído la fiesta. Me sentí como si estuviera atrapado en una conspiración. Han pasado meses y Diego nunca volvió. Sigo preguntándome qué sucedió realmente esa noche.